Vamos sin descanso en la senda del destino. Cada paso un nuevo canto, sol en cada peregrino. Estamos juntos en el viaje, con la fe en la mochila, superando cada tramo. Amor nos ilumina. Peregrinos de esperanza, corazones en alabanza, hacia la Pascua nos guía, nuestra luz de cada día. Sean todos y todas bienvenidos a Peregrinos Viviendo nuestra fe. Estamos súper contentos de estar otra vez en sintonía. Yo no le escuché a ustedes, técnicos, otra vez. Sean bienvenidos a Peregrinos Viviendo nuestra fe. Ahora sí, ¿verdad? Estamos en sintonía a través de Cool FM 106.9. Contentísimos de estar ahí otra vez con cada uno de ustedes, también por Punta Cana TV, también para la retransmisión a nuestra gente de Radio Callacó. Un aplauso. Todos los martes nos están ahí escuchando y la gente ahí en sintonía por Radio Callacoa. Señores, también yo quiero que le demos un fuerte aplauso a las personas que nos apoyan en las redes sociales. Señores, en YouTube, Instagram y TikTok, especialmente la de Instagram y TikTok. Señores, hay videos que tienen 300,000 vistas. Oh, Muy bien. Pero no solamente eso, sino que se suscriban al canal de YouTube. Bueno, es que nos sigan apoyando. Peregrinos.podcast. Que sigan ahí suscribiéndose y apoyándonos. Gracias de verdad por estar ahí en sintonía. Estamos súper contentos de que Dios nos use a cada uno de nosotros en esta evangelización. ¿Qué le parece eso, señor Smelling? Más de 300,000 views. Hoy, antes de comenzar el programa, felicité al productor porque está montado en eso. No, mira, en 24 horas de Está 300 montado. seguidores en Instagram, yo no sé lo que él hizo, llegamos a 1,000 y pico. Pero esos son orgánicos. Orgánicos. Esos no son bots, ¿cómo se llaman? Inorgánicos, no son inorgánicos. No son bots, esos son orgánicos. El son productor gente ahí que fajado. realmente que nos están siguiendo. Exacto. Él empezó a llamar a la gente. Mire, ¿cómo que tú ves el programa y no estás suscrito? Bienvenido, señor Smelling. No, gracias una vez más, padre, porque me hace la invitación para seguir aquí en este staff de este equipo, para seguir evangelizando, para que otros que crean sigan y se mantengan firmes y los que no crean se encuentren con el Señor. Así Amén. es. No, él se pone, mira, aquí, tú verás, él se pone poético, una cosa increíble. La eternamente joven, así le ha dicho Smelly, no he sido yo. La eternamente joven, Elizabeth, bienvenida. Bueno. Me siento orgullosa, ¿verdad? De estar aquí con Smelling, con ese título que me ha puesto. Medio ganchoso, ¿eh? Ese título se lo puse yo hace como 8 años, ¿verdad? Sí. Cuando yo la vi a ella en el grupo juvenil, yo le decía, pero mija, tú tienes 30 y tantos años, ¿qué tanto hace ahí en el grupo 30 y juvenil? tantos años en la Y ella- pastoral juvenil. Y la pastora juvenil, no, bueno, tú eres el eternamente joven. Y todavía el padre me dijo que quería que yo lo apoyara en Pastoral Juvenil. Así Pero que usted puede ser una todavía asesora. él siente. Usted puede ser una asesora dentro del Es envidia, movimiento. porque él No. no puede Yo le dije a ella, usted no está para dirigir ninguna pastora, usted está para asesorar ya. Claro. Ah, bueno. Usted está a un nivel de asesoría. Bueno, pero... No, pero ya estamos en catequesis. Ya Hola, estamos en catequesis. pero la lectura Podemos dice... crear una pastoral geriátrica. Ay, Dios mío. Ay, Esa yo no santo voy. padre. Bueno, no, sería necesario. Bueno. Se lo voy a decir que sería necesario porque hay un grupo de gente en las parroquias que son jóvenes en edad, pero son muy viejos en espíritu. Y Yo no entro viceversa. ahí. Yo no- Sí, pero Smelling, que cuando me contabas fuera del aire que fuiste a un lugar y que las personas te reconocieron, que ven el programa por las Sí, redes. sí, estaba en el Banco Popular de Punta Cana. Valga la redundancia. Valga la redundancia, la redundancia, no la cuña. La cuña. La cuña y la publicidad. Aceptamos todo tipo de Claro. publicidad. Estaba haciendo unas transacciones y tenía una reunión con un oficial de negocio allí. Bueno, pero yo estoy viendo el teléfono y me consigo muchas publicaciones del programa
Y en una de esas me consigo con la que hizo trajimos para acá con el rosario. Sí. Pero de pronto un señor al lado me dice, ¿cómo está? Y yo, bien, ¿y usted? Usted es el diácono que le hace la contra al padre en el programa, ¿verdad? Yo lo sigo a ustedes por Instagram y por YouTube. Yo, sí, yo soy. Para que vean, Yesmelin famoso. Yesmelin va allá, puede ya pedir prestado, Yesmelin. Claro, ya estaba en eso. Bueno, ya, estaba capitalizándolo. el diácono Miguel Oscar, que es un influencer en Banco Popular. que carga la redundancia, Vamos para allá, puede ayudarnos. vamos a darle la bienvenida también a nuestro querido Alberto Sofrán. ¡Bravo! International. Otra semana más evangelizando con alegría. Chicos, ya él dijo que esta semana le tenía que traer lo que él trajo de viaje. ¿Se lo dio? Chicos, no, ¿verdad? Viene Entonces, yo ahí. no entiendo. Viene ahí. Se te olvidó. Es que me lo quitaron en aduana. No, Dios bendito. El que se va de viaje y mire, se olvida de nosotros. Pero nada, bienvenido, hermano. Otra semana más evangelizando con alegría y feliz de tener hoy un compañero diácono y amigo entrañable que viene a tratarnos un tema bien interesantico que vamos Un diácono de abeidad. de avedad. Y recién salido del horno. Sí. Somos casi Todavía mellizos. todavía huele. Sí, a él le ordenaron una semana. Me lleva 2 días. 2 días. 2 días, antes. perdón, 2 días antes. Antes. Ay, primero lo ordenaron a él, después me ordenaron a Sí. mí. El obispo esa semana tuvo trabajo, sí. Pero O sea, vamos a darle la pero bienvenida. en este mes cumplen aniversario de diácono El 9. todos ustedes. Sí. El 9 y usted el 11. El 12. 12. Ah, sí, porque yo me ordené, bueno, yo no, me ordenaron, porque quien ordena es el obispo, Claro. me ordenaron junto con Alberto Sufrón y el señor Pero Vélez. aunque usted sea sacerdote, usted tiene que celebrar su Claro. ordenación diaconal con ellos. Claro, Eso es. Esos Señores, son los runners de usted. no me deja No lo deja presentarlo, venir. déjame presentarlo. Y con nosotros, nuestro querido reverendo diácono Miguel Oscar. Bienvenido, hermano. Sí, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí compartiendo con ustedes. Para mí, de verdad, es un gran honor y de mucha satisfacción poder aportar un granito de arena para la viña del Señor. No, pero Porque tú puedes por aportar no estos solo un granito medios más. Todavía. Llega muy, muy lejos. Solamente Dios sabe lo que podemos aportar y los corazones que podemos tocar. Así Amén, es, qué señores. bonito. Hoy también queremos hablar varias cosas, regalar unas boletas que queremos regalar para una actividad que tenemos este fin de semana. Bueno, dos y otra, actividades. una este fin de semana y la otra la semana que viene. El O sea, jueves. vamos a regalar, estamos hoy súper contentos y llenos de energía, pero nunca podemos iniciar nuestro programa sin ponernos en manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos las palabras de la Sagrada Escritura. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo estas preguntas a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, unos que de los profetas. Y le preguntó a sus discípulos, pero varones, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A ti, replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mí, ¿ves? Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre amado, te damos gracias, te alabamos por darnos este nuevo día, por permitirnos estar aquí en sintonía, por la radio, por las redes. Ayúdanos a poder evangelizar, que de nuestra boca salgan palabras de vida eterna.
Ayuda a cada feligresa, a cada radio escucha, a cada televidente que nos ve, nos escucha y que comparte con nosotros, para que mandes tu Espíritu Santo a ellos y que le des tu mano sanadora. A nosotros ayúdanos a siempre hacer tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, como decía, este fin de semana, hoy que estamos a viernes 3 de octubre y este fin de semana que es el 4 de octubre, hay una actividad que se llama Zumbatón. Zumbatón. Eso se ¿Qué oye es eso? bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué eso? comes? ¿Cómo se come eso? Bueno, eso es una suena actividad fitness. para las mujeres No, especialmente. y para los hombres también. Ah, también. Sí, eso Para estar hacer ejercicio fitness. bailando, fitness. Ahí vamos en pantalla a poner un poco sobre esta actividad, Zumbatón, para aquellas personas que nos están viendo. Este Zumbatón es una actividad pro recaudación de fondos del grupo Emaús, donde van a invitar a las personas que asistan a bailar, a un poco de ejercicio para bajar un poco la barriga. En el Salón Multiuso de Verón a las 3 de la tarde el sábado. Este sábado. Entonces, para esta actividad es bueno participar, porque esta actividad es pro recaudación de fondos y poder ayudar. Esto es el Zumbatón en el Salón Multiuso, como dijo Sufrón, a las 3 de la tarde. Y queremos regalar 2 entradas, la tenemos aquí. Pueden comunicarse con nosotros al 809-552-1903. Las primeras 2 personas que llamen, le vamos a regalar 2 boletas. 809-552-1903. 809-552-1903. Tan pronto tengamos una llamada, favor de avisarnos y vamos a regalar estas 2 boletas para que se pongan fitness. A mí no me regalan boletas, yo tengo que pagarla. Tienes que llamar al programa peregrinos.podcast. Espera. 809-552-1903. Muy bien, en lo que esperamos la llamada, estamos, como decía, muy contentos porque tenemos al señor Miguel Oscar aquí. El diácono, Y el diácono. el reverendo Miguel Oscar, es que es la costumbre. Reverendo diácono. Él nos conocimos sin títulos. Diácono de la Santa Madre Iglesia. Tenemos una llamada. Católica. Bienvenidos Temprano. a Peregrinos. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Buen día, te habla Pablo Hernández de aquí, de mi casita linda de Verón. Oh, Pablo Hernández, bienvenido a Bien. Peregrinos. Tú nos escuchas, Pablo, siempre en el programa. Yo no quito esta emisora porque siempre escucho la revuelta y siempre estoy llamando a Fernando. Pues la dejo puesta el día entero y gracias a Dios luego viene el programa cristiano, que es la mejor parte. Muchísimas Eso. gracias. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este programa? Que ya vamos ahí muchos meses en el aire. Mi hermano, que hablan de la palabra de Dios, no importa la religión. Ustedes mencionan a Jesús, el gran Dios, el gran yo soy. Ya yo no tengo que buscar nada más. El que habla de las cosas de Dios no anda en cosas malas. Pienso que así andan ustedes. Así es, muchísimas es, gracias. así es, gracias. Pablo, danos, por favor, los últimos 4 dígitos de tu cédula, por favor. De mi cédula. Sí. Una tarea. ¿Cómo? 00988. Oh, espérate, que me la sé de memoria, pero no, sí, espérate. Está bien, dámela. Es para anotarla, para que pases a buscar. 096-9. 096-9. 0969. 096-9. Entonces te la vamos a dejar aquí. Estas 2 boletas de Zumbatón son especialmente para ti. Un aplauso, muchísimas gracias ¿Para qué? por estar allá. en Exactamente, sintonía. ¿para qué? Que yo puse el programa ahora mismo, ¿para qué es? Yo no estaba aquí, llegué, entré ahora. Dígame. ¿Ese programa para ir a qué? ¿A un gimnasio? ¿Para qué? No, esto es una actividad que tenemos de Zumbatón. Eso es en el Salón Multiuso de Verón a las 3 de la tarde, el día de mañana a las 3 de la tarde, donde vas a poder compartir con otras personas de la zona y vas a poder ahí hacer algo. Hacer ejercicio. Fitness, santo, Zumbatón. eso lo hago, mi hermano. Eso es No, zumba. fuera de aquí. Así es. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Cuando Gracias. vengas por aquí, pregunta por el Super Pablo. Pero mire- Ese te da las boletas. Mire Muy qué bien, padre, perdone. Él llamó para mostrar su agrado con el programa y recibió el premio. O sea, él se conectó y dijo, yo quiero apoyar, quiero llamar para decir que yo apoyo el programa y recibió su premio. Exactamente. Entonces le damos 1 o 2 boletas a él.
Una, ¿verdad? Para darle a otra persona. Tienes, ya sabes, Pablo Hernández tiene una de Zumbatón. Vamos a coger otra llamada y vamos a darle otra, ¿verdad? Para que sean dos. Bienvenida, Peregrinos. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Bendiciones, buenos días para todo el equipo en cabina. Sí, ¿cómo se llama? Mi nombre es Juan Serradero, aquí desde Bávaro, para allá de Bijagua, llamando para felicitarlo por su programa y ojalá que no fuera un solo día a la semana, que fueran varios días a la semana por lo menos, porque en verdad necesitamos un poco lo que es la palabra de Dios en este día a día, en lo que es este problema de los apagones, los tapones, de la inmigración, y por ahí María se va. No, necesitamos por lo menos escuchar algo más de lo que es la palabra de Dios, pues sería como un vaso de agua en el desierto. Amén, amén. Muchísimas gracias. ¿Me repite su nombre otra vez, Fernando? No, Juan Serradero, solamente no por la boleta, no, solamente llamando para facilitarlo. Gracias. Le damos el chance a otra persona. Que Dios te bendiga. Gracias. Un aplauso para él. Ves, todavía la gente es buena. Entonces ya tenemos uno para Pablo Hernández y todavía hay otro por ahí. Pero bien, mientras tanto vamos a ir tratando nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar hoy sobre la diócesis de la Alta Gracia. Vamos a definir, señor Smerling, ¿qué es una diócesis? ¿Qué es eso? Según el derecho canónico, la diócesis lo conforma una porción del pueblo de Dios, que está dirigido por un obispo, Okay. y cual función es delegada a través de los párrocos en las diferentes parroquias que ellos van a ejercer el trabajo pastoral. Es decir, para entender, estamos hablando de que en un país, estamos en República Dominicana, hay varias diócesis. Tenemos 13 diócesis. 13 diócesis. Con la recién creada de Estela Maris. Exacto, entonces tenemos 13 diócesis, es decir, que para el trabajo pastoral que se realiza dentro de la Iglesia Católica, lo dividen en diferentes diócesis. Entonces tenemos 13 diócesis actualmente. Entonces, el trabajo de la diócesis está conformado, o sea, la cabeza de la diócesis, ¿quién es? El obispo. El obispo. Okay. El obispo, y el obispo tiene como sede una catedral, un templo que es donde él da su cátedra. Por eso se dice catedral, porque es la cátedra del obispo y donde el obispo tiene su sede. Si fuéramos a hablar de modo civil, diríamos que una diócesis es una provincia. Okay. Una provincia que la preside el obispo. En el modo civil, una provincia la preside un gobernador civil, pero una diócesis es un terreno demarcado que la preside el obispo. Es decir, que cada obispo tiene una diócesis. Tiene una diócesis. Pero hay más obispos de que Porque diócesis. hay obispos auxiliares, Ah. que son los encargados de ayudar en el trabajo pastoral al obispo titular de la diócesis. Excelente. Pero eso en el caso de las arquidiócesis, que es una elevación un poco más arriba, Que las arquidiócesis, que las arquidiócesis son mayor conformadas por mayor multitud de población, porque son mucho más grandes. Entonces, Por el tamaño. son más por el grandes. tamaño. Y, arquidiócesis es cuando ha tenido desprendimiento. de ellas. Cuando se ha desprendido otra diócesis de su demarcación De su- territorial. Exactamente. Ok. Aquí en República Dominicana Hay dos, existen dos. La de Santiago de los Caballeros y la arquidiócesis de Santo Domingo. Entonces, pero significa de que el obispo de la arquidiócesis es más importante que el de la diócesis. No. Vamos a El aclarar. arzobispo Sí, de porque- la arquidiócesis, perdón que interrumpa. No, estoy así, El tranquilo. arzobispo el obispo de la arquidiócesis tiene el título de arzobispo Ok, porque preside una arquidiócesis. ok. Entonces, pero muchas personas dicen, ¿por qué arquidiócesis? Incluso me acuerdo que cuando estaba el cardenal Nicolás de Jesús, muchas personas decían, no, porque él es el arzobispo, y como es el arzobispo, él es el superior a todos los obispos. No, Y no, arzobispo es cuando es obispo también de una gran ciudad. Ok, Eso se interpreta así. ok. Hay que aclarar algo aquí. Las arquidiócesis administran provincialmente un número de diócesis. De diócesis sufragánea. 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 Donde él puede sentarse en la cátedra, el arzobispo puede sentarse en la cátedra
sin permiso de Correcto, ningún obispo. correcto. Porque todas las diócesis son sufragantes de ella, es decir, que se han desprendido de ella. Eso es lo que llaman provincia eclesiástica. Eclesiástica, Sí, pero exactamente. el Que hay obispo, dos. el obispo tiene voz y voto Propio dentro de la diócesis. dentro de la arquidiócesis. Es No. decir, no, ahí es que voy, porque me dijiste que se desprende de ella. Sí. Pero entonces ya ahí se nombra un obispo. Entonces, el arzobispo puede decirle a un obispo lo que tiene que hacer a pesar de que ya él tiene su propia Si me das diócesis. un tiempecito, te aclaro rápido Por eso. favor. Mira. Cuando se crea una arquidiócesis, es porque de ella se han desprendido no una ni dos, se han desprendido varias diócesis. Se han creado otras diócesis de ella y le han quitado porción de su territorio para conformar la diócesis. En esa diócesis se nombra un obispo. El obispo es autónomo en su diócesis, administra como él crea conveniente su diócesis, pero siempre tiene que tener algo en particularidad. Tiene que estar en comunión con la cabeza de la iglesia, que es el Papa, que representa al vicario de Cristo. Si no está unido a esa contumacia de la cabeza papal, está fuera de orden y no puede seguir administrando una diócesis. El arzobispo, como una diócesis mucho más elevada, porque de ella se han desprendido otras diócesis, para ir a celebrar hacer alguna celebración en esa diócesis no necesita del permiso del obispo de la zona, porque de él es como decir, Es la cabeza. es la cabeza de la arquidiócesis, de las cuales y ellas se han desprendido, y él puede llegar tranquilamente a ejercer como arzobispo, que es sufragante de todas las demás. Sin embargo, los obispos de esas diócesis sufragantes no pueden llegar allá a sentarse en la cátedra del arzobispo. Ok. ¿Qué es una cátedra? Porque has hablado de cátedra y recuerda que esto es un programa para educar y para las personas aprendan. Vamos a hacerlo más didáctico. En las universidades existen las cátedras de las diferentes temarios, de diferentes materias que ejerce dentro de una universidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que ejercen el conocimiento en la materia. En el caso del arzobispo, en el caso del obispo, tienen una cátedra porque ellos son los que ejercen el conocimiento sobre la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que son los que están más dotados para orientar al pueblo de Dios. Y por algo se le ha dado a ellos la oportunidad de dirigir una diócesis. Ok, muy interesante, muy interesante. Entonces, vamos un poco a aterrizar. Sí. Actualmente, bueno, estamos bien, pero me refiero a aterrizar a nuestro terreno que nos encontramos ahora mismo en el este del país. Actualmente, nuestro obispo es el señor Jesús Castro Marte. Es el obispo de la diócesis El quinto obispo de la diócesis de la Altagracia. Ahí voy. Entonces, cuéntanos un poco de la historia. ¿Cómo surge esta diócesis de la Altagracia? Actualmente me dijiste que hay ¿cuántas diócesis? 13 diócesis en el país. 13 diócesis con la nueva reciente, Sí, que es recién creada. el Monseñor, porque ya hay que decirle Monseñor ya Manuel Ruiz. Sí. Pero cuéntanos un poco de la historia sobre la Altagracia. Mira, para poder entender bien la evolución de la organización de la Iglesia Dominicana, vamos a remontarnos a época de la colonia, cuando en el 1511 se crean dos diócesis en la isla de Santo Domingo, que fue la diócesis de Santo Domingo y la diócesis de La Viga. Después viene la separación política, diríamos, de lo que es la República Dominicana y Haití en la isla, que se dan dos repúblicas independientes, y la diócesis de Santo Domingo, porque hasta los años 50 nosotros fuimos una sola diócesis, porque la diócesis de La Vega es la única que ha sido erigida quizá en el mundo 2 veces, porque prácticamente quedó como en desuso, sin funciones, porque el de Santo Domingo la absorbe. Ok.
los años 50, fue de mucha organización en la iglesia dominicana. Se crean las diócesis de La Vega, otra vez, de San Juan de la Maguana y la de Santiago de los Caballeros. O sea, estamos hablando de que comenzaba todo una sola diócesis. Una sola para diócesis. todo el país. O sea, un solo obispo. Un solo obispo. Era responsable de todo el país. Señor, imagínense eso. Pero fíjese, perdona que le ataje, y para hacer una aseveración. Es que la diócesis de Santo Domingo también era la... Primada de América. Sí, y yo que vengo de Venezuela, nosotros pertenecimos en tiempo de los años 1800 en adelante, para la época de la independencia de Venezuela, nosotros éramos parte de la provincia de Santo Domingo. Eclesialmente, nuestra diócesis sí, claro. era la diócesis de Santo Domingo. También San Estamos Pedro. hablando del siglo XIX, aproximadamente. Wow. Entonces, esa diócesis abarcaba Centroamérica, abarcaba la mitad de América Latina, del Suramérica, abarcaba toda esa diócesis. Para que vean ustedes la magnitud de lo grande que era esa diócesis. Señores, pero es que yo me pongo a pensar en esa época que no había la comunicación no corría tan rápido. Exactamente, que no habían tantos vehículos, las calles no estaban asfaltadas, no teníamos esta tecnología que tenemos hoy. Imagínate una sola persona para todo el país, que hacer una confirmación, que un bautizo, entonces me imagino caballo. Y lo que dice Jesús. Smelly, otros países Otros también países en esa incluidos. época. O sea, Wow. porque era un obispo para América primero. Sí, prácticamente sí. Aunque a excepción de América del Norte. Y ahí estaba incluido de América del Norte la Florida, que pertenecía antes al reinado de España y por consiguiente hacía parte de esta diócesis también, de la diócesis de Santo Domingo. Y el área de Brasil no pertenecía a esa diócesis de Santo Domingo porque pertenecía a una diócesis de Lisboa, de Portugal. Okay. Y Wow. me gustaría Sí. que el reverendo también abunde un poco cómo termina siendo Arquidiócesis Santiago si La Vega fue diócesis primero. No, porque La Vega quedó prácticamente en desuso. Es una cosa que no, o sea, no he encontrado muchos datos que pueda, pero vuelve a ser diócesis en el 1953. Ok. Vuelve La Vega a Cuando ser se diócesis. reorganizó todo en eso. Sí, porque fue un año, recordemos que en el 54 se firma el concordato entre el Estado Dominicano y la Iglesia Católica, Sí. en el que se reconocían una serie y fue una época de mucho crecimiento en la iglesia nuestra, y de mucha organización. Muy bien. Entonces, al ya organizarse esas diócesis que tenían la demarcación que le quedaba aledaña, las provincias que le quedaba aledaña, porque por ejemplo la diócesis de Santiago cubría prácticamente el Cibao entero, Claro. con excepción de lo de La Vega y eso. Y los obispos, el obispo de La Vega y el obispo Monseñor Panal y Monseñor Reilly de San Juan de la Maguana eran extranjeros. Ok. Eran Que extranjeros. no eran dominicanos. Porque no eran dominicanos. El primer obispo así, cuando la iglesia empieza a organizarse, que fue en su época el obispo más joven del mundo y que luego fue el segundo obispo de nuestra diócesis, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, que fue el primer obispo, arzobispo de Santiago. Y aquí él... Que después cuando él lo envían a Higüey a realizar su trabajo pastoral en el 1975, él mantuvo su título de arzobispo, aunque Higüey no era arquidiócesis, porque en la iglesia es como en lo militar, en la milicia, que Sí, los no títulos pierde no los se rangos. retiran, No se los retiran. títulos permanecen. Actualmente en la arquidiócesis de Santo Domingo tenemos a Monseñor Osoria, antes estaba el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y él sigue siendo cardenal, Claro. aunque ya no... Un no cardenal emérito. Exactamente. Porque ya a los 80 años, los cardenales pierden el derecho hacer 80. a ser elegidos. papable. A 80 los 80 años, 80 sí. años. Pierden el derecho
de a voto. ser elegibles. Y derecho de voto dentro También del colegio cardenalicio. Y el Entonces- cardenal nunca ha perdido su título. No, Entiendo que Polanco Brito, por ser tan joven, fue que duró tanto tiempo en nuestra de vida, diócesis. claro, porque Polanco Brito fue consagrado obispo con apenas 35 años. Wow. Fue el Wow. obispo más joven del mundo y era un señor, era un académico y un historiador de mucho peso y era un hombre que diría muy sagaz, muy listo, muy inteligente, tenía una personalidad muy particular y favoreció mucho a la Iglesia Nacional ¿Y Dominicana. bajo qué circunstancias se decide que esta porción de tierra se convierta en una diócesis? Bueno, muy sencillo. Todo en nuestra provincia, en nuestra región, ha girado siempre en torno a la devoción de la Virgen de la Altagracia. Se decide en el 1922, un santiaguero igual que tú, fue de los Santiago primeros que siempre, tuvo sí. la idea, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, que fue de sacerdote muy joven aquí en Higüey. Entonces, él concibió que ya había un higüeyano que había concebido esa idea, pero él fue el promotor, que el templo, el antiguo santuario, el hoy antiguo santuario de San Dionisio, quedaba muy pequeño y se convoca a un concurso internacional para la construcción de un nuevo templo más grande, que los peregrinos tuvieran más cómodo por la cantidad de peregrinos que se recibía. Ok. Entonces, en el 1954 se da el primer Picasso para la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. Y eso, que le voy a hacer una historia, o sea, para la construcción de la Basílica se promulgó una ley en el 1947, cuando la danza en el 1955, que cada dominicano debía de aportar $1 para la construcción de la basílica, cada 1955, dominicano en vida útil. Pero eso lo que hacía era $1 millón y pico de pesos. Wow. Y había una comisión nacional erectora, que era la que se encargaba de subir el templo, y una comisión nacional colectora, que era la que se encargaba De reunir el dinero. de reunir el dinero. Esa comisión nacional colectora la presidía Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, porque a pesar de que no estuvo en Higüey después, siempre mantuvo una fe, diría yo que feroz a la Virgen de la Inquebrantable. Altagracia, o muy celoso, fue muy devoto de la Virgen de Altagracia. Cuando reunieron el primer $1 millón, dijeron, podemos empezar la construcción. Y mírate, en esa época, señor, ¿en qué año estamos hablando? 1954. La 1954, $1 millón en esa Era mucho época. cuarto. Ingeniero, dígame, ingeniero. Bueno. ¿En cuánto se puede comparar más o menos actualmente? Se puede, no. Él dice $1. Un más o menos para que las personas. Bueno, que- si era $1 millón y en el estaba 50 y pico. equivalente para la época a la par, 1 a 1, era $1 millón. Sí, No, pero $1 más, millón el poder y el adquisitivo era poder mucho más. adquisitivo del Claro. Del diríamos dominicano. que eso, Como unos $30 millones hoy. Sí, Hoy. día, 20, Entonces, 30. O sea, estamos sería hablando. como $8,000 per cápita por dominicano en ese momento. Sí. Wow. Era Entonces, mucho dinero. Pero, Wow. perdón, Reverendo, lo interesante aquí es que eso fue, cada dominicano podía decir, yo soy parte de esa construcción. Exacto, que Yo van. hice mi Eso es aporte verdad. para que se levantara eso. Hay un sentimiento de pertenencia. pero claro, porque la Virgen de Altagracia es la vocación mariana primada de América. La primera vocación mariana de América es la Virgen de En Altagracia. Alta Gracia. Antes que Guadalupe. Antes que Sí, Guadalupe. sí, mucho antes. Y la Virgen de Altagracia siempre ha estado muy presente. Recordemos que el continente americano ha sido muy mariano desde que se descubrió. Colón, en las 3 naves descubridoras, la Pinta, la Niña y la Santa María,
todas las tardes rezaban la salve. Eso era y eso está en el diario de Cristóbal Colón. De modo que la Virgen María, la Madre de Jesús, siempre ha llevado este continente de la mano. Impresionante, porque así quiere decir, como tú decías, que yo puedo ir a la Basílica de Higüey y decir, no yo, porque yo no estaba vivo. Exacto, yo no estaba vivo, pero mis antepasados construyeron esta basílica. Aportaron un peso. Pusieron un peso. Hay una cosa muy... Como el padre Jorge que dice, aquí tú pones tu blog. Si tú no pones tu blog, te vamos a dejar el espacio vacío, porque es el blog tuyo. ¿Decías? Entonces, cuando se reúne ese primer millón de pesos, que dan el primer Picasso en el 1954 para el inicio de la construcción, es preciso decir que todo el acero de la basílica vino directamente de Bélgica a Higüey. Wow. Y el cemento de la basílica vino de Alemania. Los constructores fueron franceses, porque el concurso que se ganó fueron Dubonet de Segosac, que yo tuve el privilegio de conocerlo, porque él vino a visitar su obra como en el 2004, creo que fue. Y yo pensaba que te iba a decir en el 1950 y pico, yo te iba a decir cuántos años tiene. Después de eso falleció. Y la basílica, cuando entonces dan el primer Picasso, que empieza la construcción, que se acaba el dinero, se acabó el millón de pesos y no se veía nada sobre la tierra. Monseñor Eliseo Pérez Sánchez dijo, Dios mío, el pueblo dominicano me va a acusar de ladrón, porque no se ve nada. Todo se había quedado en los cimientos. Y después de ahí, una de las cosas, diríamos, que buena de la dictadura o de los legados que dejó, fue que Trujillo se hizo particularmente cargo de la construcción del aporte de la basílica, del aporte, y que venía personalmente de modo anónimo a supervisar la construcción. Porque dicen que él también era un gran devoto de la Virgen de Altagracia, que toda la vida tuvo una imagen en la cabecera de su cama. Pero no estamos hablando propiamente de la basílica, sino de la diócesis. Correcto. Entonces, en vista de esa importancia de ese templo tan grande, tan importante, tan suntuoso, se decide que Higüey, Nuestra Señora de la Altagracia, debe ser diócesis. Y el 1 de abril de 1959, por bula del Papa Juan XXIII, la bula se llamaba Excellens est Nobis, se erige la diócesis de Higüey, la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, y su primer obispo era un higüeyano, un sacerdote joven higüeyano, gran intelectual, un hombre muy espiritual, que en palabras de Monseñor de la Rosa y Carpio decía que tenía olor a santidad, porque hasta su figura era un poco como santificante cuando uno lo veía. Disculpa, cuando edificaron esta diócesis, según los escritos, lo que era San Pedro pertenecía también a esta diócesis. No, San Pedro no, Atomayor. La diócesis correspondía a la provincia de Atomayor, la provincia del Ceibo, la Romana e Higüey, que para esa época Higüey no era provincia. Fíjense la cosa, Higüey se eleva a provincia en el gobierno de Juan Bosch en el 1963. Higüey era un municipio de la Romana. Y por eso de la Altagracia, de la Basílica, también se decide que Higüey debía ser provincia. Y todo está enlazado. De hecho lo fue, de modo que esta región y esta zona de la provincia, hoy provincia de la Altagracia, tiene mucho que agradecerle a la Virgen de la Altagracia. Amén. Pero una cosa, un aplauso. Sí. ¿Cómo se llamó ese primer obispo? Ese primer obispo se llamó
Juan Félix Pepén Solimán. Solimán. Él en el momento de que lo eligen obispo era párroco de San Antonio de Padua en Santo Domingo, porque recordemos que todo era Santo Domingo. pertenecía a la arquidiócesis de Santo Domingo. Entonces, a él la diócesis le erige Juan XXIII el 1 de abril de 1959 y Monseñor Juan Félix Pepén toma posesión de la diócesis el 12 de octubre de 1959. Entonces, para que ustedes vean, o sea, que la vida es dura, la vida, todo el mundo tiene su etapa dura. Este obispo, que era un santo, con los recursos pastorales que tenían para echar la diócesis para adelante, prácticamente no había nada. Eran solamente 5 sacerdotes. ¿What? 5 sacerdotes diocesanos, 4 sacerdotes religiosos que pertenecían a los Escarbot, que eran canadienses, que dirigían lo que era Atomayor, Miches y El Ceibo. Entonces, en la diócesis, los sacerdotes, que tuve el privilegio de conocerlo a todos, se forman con el padre Abreu, que estaba en la Romana, fue un gran líder espiritual en la Romana, el padre Bernardo Montaz en Higüey, el padre Benito Taveras, el padre Juan Antonio Caro y Luis Gómez y Gómez, que después sufrió un accidente cuando la tiranía, y ya recuperado del accidente, decidió volver a la arquidiócesis de Santo Domingo y muchos años después fue cofundador de la Casa de la Anunciación con el padre Emiliano Tardif. Pero impresionante, 5 sacerdotes para toda una diócesis. Señores, actualmente tenemos más de 40 y pico de parroquias. Y habían 7 parroquias. 7 parroquias. 7 parroquias. La parroquia de San Dionisio de Higüey. Higüey era una sola parroquia. O sea, para toda la parroquia. A Monseñor Pepén le tocó la cosa de organizar pastoralmente la diócesis. Fue muy duro. Pero es que la diócesis de San Dionisio llegaba aquí. Sí, todo. Claro. Esto era parte de, en esa época. Estuve leyendo, la parroquia de San Dionisio llegaba aquí. Oye, sí, porque era toda la provincia. La parroquia de San Dionisio de Higüey. No. Ajá. Santa Rosa de Lima en la Romana, Santa Cruz del Ceibo en el Ceibo, San Rafael la parroquia San Rafael en Yuma, y la de Atomayor, y la parroquia de las Mercedes en Atomayor, y otra en Miches y en Sabana de la Mar. Wow. De modo que eran 7 parroquias. ¿Cómo se hacía el pobre hombre? Ahora, después en Higüey, en el 1963, se funda, se crea la parroquia de San José, en el sector San José. Y con los años se fue creciendo. Hoy la diócesis tiene, creo que 36 sacerdotes, 36 parroquias. No, y unos 40 sacerdotes. O sea que hemos crecido y nos hemos organizado prácticamente con muchos recursos. Y otra cosita que hay que poner, hermano. Y somos 47 diáconos permanentes. Sí. Y Valga la cuña. Valga la cuña. El diácono permanente, él defiende lo suyo. Porque somos parte de, ayudamos a la evangelización y ayudamos aquí a la administración pastoral de somos la los brazos largos de los sacerdotes. del obispo. Y eso, que el fuerte pastoral, la parte pastoral fuerte de Monseñor Juan Félix Pepén fue la educación. Por eso él se ocupó tanto de la educación. Él funda, inmediatamente llega a Higüey, la escuela Juan 23, que un año después la pasó a dirigir el bachiller Plinio Ubiera, que era hermano del padre Severino Ubiera. Después se la entrega a los hermanos de La Salle.
Ese es Reverendo. el colegio que está detrás de la basílica. Sí, eso es de la Y iglesia. un dato, hablando ahora de Juan 23, siendo el Papa Juan 23 quien erigió la diócesis, no había ninguna parroquia con ese nombre, hasta que el padre Jorge propuso, cuando se seleccionó el territorio de la parroquia, ahora en la zona de Pueblo Bávaro, Ciudad del Sol, que tuviera el nombre de Juan De Juan 23 en honor a ese que Y erigió hoy día, nuestra diócesis. Juan 23, San Juan 23, Sí. recordemos que San Juan 23 fue el papa que renovador de la iglesia a nivel Sí. global, Ujú. porque fue el que convocó el Concilio Sí, el Vaticano Vaticano II el 11 de octubre de 1962, que después él hizo una renovación porque la iglesia necesitaba adaptarse a los tiempos modernos. Y actualizarse. Reverendo, Sí. y porque fácilmente el tiempo se nos acaba. Luego de que tenemos a Solimán, entonces entra el monseñor que nos acompañó en estos días. No, Monseñor. No. Eduardo Polanco Higüey ha Hugo tenido cinco 5. obispos. Ok. Luego de Monseñor Juan Felipe Pen, quien había presentado renuncia varias veces a las diócesis porque él era de un físico un poco enfermizo y él se cuidaba mucho. Ok. Viene Monseñor, el obispo arzobispo, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, que traía una trayectoria, diría yo que brillante, porque él había sido el primer obispo de Santiago y había sido arzobispo de Santo Domingo. Ok. Arzobispo adjunto. Ajá. Pues No, y juntó. arzobispo de Santo Domingo, porque hubo una época que el cardenal Vera, que quizás sea el monseñor Octavio Antonio Vera Rojas, que después fue nuestro primer cardenal, hubo un momento que él pidió o le dieron un tiempo de receso por algo que surgió en la dictadura y quizás sea un caso único en el mundo. Él se retira de su sus cargo, funciones. de sus funciones de arzobispo de Santo Domingo, y Monseñor Polanco, que era el arzobispo conductor, pasa al frente de la arquidiócesis de Santo Domingo. Cuando el Vaticano investiga las denuncias que habían sobre el arzobispo Vera, eso duró muchos años, y vio que realmente eran falsas, porque era que decían en algunas partes que él no se había comportado en la dictadura a la altura de la iglesia. Ok. Cuando se hace esa investigación, que sale él airoso, salió bien, no fue encontrado porque era un hombre muy íntegro, a él lo reintegran A sus otra vez funciones. en sus funciones de arzobispo de Santo Domingo, y Monseñor Polanco había quedado prácticamente sin funciones, y la iglesia, Monseñor Polanco era un hombre, bueno, su lema era: no rehúso el trabajo, Amén. el tema de su escudo. Amén. Y Pero mira, le dijeron de interesante. venir a Higüey, que era una aldea en ese momento, en el 1975, y él aceptó gustosamente y vino a Higüey y hizo una gestión Impecable. maravillosa y de mucho avance para la diócesis. Interesante. Duró 20 años. Comenzamos con Juan Félix Pepén, después vino el obispo Hugo Eduardo, después Ramón Benito, Gregorio Nicanor y ya por último nuestro querido obispo Jesús Castro Marte. Ahí estamos, de verdad, hay mucho que hablar y Sí, mucho que qué decir, interesante. pero no puedo terminar el programa antes de nosotros dar otra noticia importante. Primero es suscríbete a aquellos que nos ven por las redes sociales, compartan este programa, pero tengo que dar una información. Es que nosotros también estamos promocionando un encuentro con Salvador Gómez. Viene Salvador Gómez para la diócesis de Higüey, para acá, para Verón, Punta Cana. Aprovechen la Verón, Punta Y oportunidad. va a ser el 9 de señores. octubre en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Salvador Gómez, el gran predicador internacional, estará en la parroquia Nuestra Señora del Pilar el día 9 de octubre. El ¿A qué próximo hora? jueves.
el próximo jueves a las 8 de la noche. 8 de la Entonces, es el precio 1,000 pesitos. Entonces, vamos nosotros a participar y queremos regalar unas cuantas boletas a aquellas personas que están interesadas en participar en este encuentro. ¿Cuál es el teléfono, queridísima Elizabeth? Se pueden comunicar con nosotros al 809-552-1903. Repite el número, por favor. 809-552-1903. Entonces, cualquier persona que le interese ir a este encuentro, llámenos ahora y le vamos a regalar ahí para que vaya esa persona con un acompañante. Así mismo, ¿verdad? tú sabes que Miguel Oscar, además de esa gran cualidad que tiene como historiador, es una persona que siempre trabaja mucho y conoce mucha interioridad. Y a mí me gustaría que él nos compartiera algo de uno de esos obispos, del Monseñor Pepén, de Hugo Eduardo, porque él siempre tiene una serie de conocimientos, una anécdota jocosa, algo que pueda cerrar este programa con algo interesante de uno de ellos, que yo sé que ya él lo tiene. Mira cómo está riendo. 809-552-1903. Vamos, que se termine el programa y no les doy. Pero también aquella persona que desee un boleto puede escribirnos a nuestro YouTube y decir que quiere participar de este encuentro el 9 de octubre y las primeras personas que nos escriban pidiéndolo, se lo vamos a dar. Escribe en los comentarios de YouTube que quieres participar de este encuentro. Miguel Oscar. Bueno, en la iglesia no todo es rezo ni todo, hay su parte siempre un poco jocosa y sus anécdotas. Yo recuerdo que una vez, estando yo jovencito, hace unos cuantos años. No, ¿verdad? no hace mucho. Si quiere, revisa que Monseñor Polanco fue obispo de Higüey de 1975 al 1995, 20 años. Wow. Sí. Bueno, pues era un compartir, una cosa, le sirven la cena, era una cena a todo el mundo. Monseñor Polanco era el polo opuesto en lo que era la comida y la cosa de Pepén. Pepén se cuidaba mucho, no comía casi nada, era una figura angelical. Monseñor Polanco era de figura robusta y de buen comer y una persona que todo se lo disfrutaba. Los discípulos de Juan ayunan y ustedes comen y beben. Sí. Continúa. Y él ve que empiezan a servir y a él no le sirven y me llama y dice: ven acá, Miguel. Y voy, dígame, monseñor, vete, dile a las que están sirviendo que si creen que yo soy gorgojo. Qué fuerte. Señores, de verdad, Miguel Oscar, estamos muy contentos de que has podido estar aquí. Te voy a comprometer en el aire que una vez, no mensual, pero una vez cada 2 meses, estás invitado a participar de Peregrinos. El tema lo elegimos. Nuestro historiador oficial. Nuestro historiador de la iglesia oficial. Te estoy comprometiendo al aire. Él nos introdujo la historia de la basílica, entonces tienen que profundizar. Exactamente. Claro, entonces, estás comprometido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Esta es tu casa. Y todavía tenemos que escuchar por qué él decidió decirle que sí al Señor en el diaconado, de su evangelización y todo. Y de verdad ha sido algo genial. Gracias por estar aquí en Peregrinos. Queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en sintonía en Peregrinos. Nosotros súper contentos transmitiendo a través de Cool FM 106.9, por Punta Cana TV, por Radio Callacoa, por YouTube, peregrinos.podcast. Recuerda que dejen nuestras redes en peregrinos.podcast, tanto en YouTube como en TikTok o en Instagram, y dinos si quieres participar de este encuentro de Salvador Gómez el 9 de octubre. Y a las primeras personas que nos escriban y pidan esto, aquí tenemos su cintillo y se lo vamos a dar, nos vamos a poner en contacto. Entonces escríbenos y danos también tu contacto, porque es verdad, ahorita me dicen, yo quiero participar y no sabemos cómo contactarte. Contáctanos, este evento es bueno de participar todos. Gracias por estar ahí en sintonía. Gracias por ser partícipe de esta evangelización digital. Que Dios le bendiga a cada persona que nos está escuchando y viendo. Hasta aquí, peregrinos, Viviendo nuestra fe.
sin